Muy buenas tardes, damas y caballeros. Qué privilegio esta hermosa tarde tengo poder estar aquí con ustedes una vez más. Y vamos a pedirle a Dios, al Supremo Creador, que nos ayude, que nos dé esa gracia para poder recibir su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra da vida. Su palabra es dulce, más que la miel, como decía el salmista en el Salmo 119. Vamos a pedir que podamos gustar la palabra de nuestro Dios, podamos disfrutarla. Ese es el propósito, de poder gustar la palabra del Creador. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder, Señor, ver la luz un día más. Señor, has tenido misericordia de todos nosotros. Y hoy aquí estamos, Señor, dándote honra y gloria. Te pido, Padre amado, que me des esa gracia, porque yo la necesito más que las personas que me van a escuchar en esta tarde. Porque yo soy, Señor, el primero de los pecadores que necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia. Ayúdame, Señor, a poder transmitir este mensaje como un moribundo, como un hombre que está muriendo, como un hombre que siente el dolor, la angustia del pecado que mora en mí, que he sido perdonado por medio de Cristo, pero aún sigue vivo el pecado, Señor. Y puedes clamar esta tarde como el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Padre, te lo ruego en el nombre de Cristo que me ayudes. Necesito ayuda, Señor, para poder compartir tu palabra, tanto los que están aquí presentes en este lugar, como los que están alrededor del mundo, Señor, a través de las plataformas digitales, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de TikTok. Que todos, Señor, podamos deleitarnos. Te pido por los amigos, te ruego, Dios, por los hermanos y hermanas que están alrededor del mundo, que tu palabra llegue, Dios, a sus corazones. Y concede, Padre amado, un verdadero arrepentimiento a nuestros amigos. También te pido por la paz dentro de los muros de Jerusalén. Concede, Dios, a los hebreos, a los judíos, esa paz dentro de los muros de Jerusalén. Todo lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22 nos dice la palabra de nuestro Dios: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo, amigas y amigos, dice el texto de Primera de Corintios 16, 22, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Esta palabra quiere decir bajo la ira de Dios o excomulgado. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos escuchado esa palabra, excomulgado. Quiere decir que te han expulsado de alguna tradición. Cuando creemos en Cristo Jesús, tenemos una amenaza de parte de la tradición que dice que si abandonas tu creencia eres excomulgado. Es decir, que ya no tienes perdón, dicen algunos. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando, amigas y amigos, de alguna creencia superficial. Él está hablando de lo serio que es el no amar a Cristo Jesús. Él dice en 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema quiere decir cosa maldita por Dios o casa maldita por Dios. Un anatema es algo que está maldecido por Dios porque no quiere nada con Dios. El apóstol Pablo nos está diciendo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Punto. El Señor viene. Él está diciendo que el llamado para toda la humanidad, porque no hay otra alternativa,
No hay otra salida, no hay otro escape. El llamado es amar al Señor Jesucristo. Y el que no amare al Señor Jesucristo, dice el texto, sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo está bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios. ¿Cómo saber que estoy bajo la ira de Dios al no creer en Cristo Jesús? La Biblia nos dice en el libro de Juan capítulo 3, versículo 36. Dice el texto de Juan, el que cree en el Hijo, es decir, el que cree en Jesús, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y qué es la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios es el enojo de Dios. Cuando tú rechazas a Jesús, al que Dios envió, como el único medio, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios. Eso es así, un solo Dios verdadero. Eso le dijo Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio 6.5. Deuteronomio 6.4, oye Israel, Jehová uno es. Pues de la misma forma como hay un solo Dios verdadero, recuerda el contexto, los hebreos venían de Egipto y en Egipto había una gran cantidad de dioses falsos. Había el dios de el río Lino, había el dios de la fertilidad, había el dios de la abundancia, de la lluvia. Para todo había un dios en Egipto. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová uno es, tú ya no vas a necesitar clamar a diferentes deidades falsas, suficiente, yo lo suplo todo, y tú lo has visto en Egipto, yo he destruido a todas esas deidades falsas, porque el Señor trajo sangre, convirtió el río Nilo en sangre, como una evidencia de que el Dios falso de los egipcios que creían que se santificaban, que se consagraban, era el río puro de Faraón donde él iba a bañarse, toda la realeza en Egipto. Y resulta que el agua se convierte, se daña, no solamente el agua del río Nilo se hace sangre, sino todas las fuentes de las aguas. Y allí una vez más el dios Nilo es derrotado en Egipto, y después vienen las moscas, vienen también las langostas. Una y otra vez esos dioses de Egipto no pudieron detener también las ranas. Vinieron las ranas, vino la úlcera, y por último vino la muerte de los primogénitos, murió hasta el hijo del faraón. Sin embargo, el pueblo judío fue preservado en la tierra de Gosén como un gesto de misericordia. Ahí Dios estaba enseñando que Él es el yo soy, Yahweh, que Él es autoexistente, que Él es todopoderoso y que Él es soberano y que no hay nadie como Él. Él es único y no se puede el hombre inventarse un Dios a su conveniencia, un Dios que realmente es un Dios falso. Bueno, esa es la idea aquí también en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dios dice, por medio de Pablo dice que hay un solo Dios. Y de la misma forma como hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador para que usted pueda ser salvo. De lo contrario, si usted no cree en Cristo, si usted rehúsa obedecer a Jesús, la Biblia dice que el que no amare al Señor Jesucristo, 1 Corintios 16, 22, sea anatema. Este texto es muy fuerte, amiga y amigo. Quiere decir que todo aquel que rechaza a Jesús sea un maldito de Dios, un miserable, un necesitado, y está bajo la ira de Dios. Excomulgado. Cuando tú no amas a Jesús y amas a María, amas a la Virgen Guadalupe, amas a San Pedro, amas a cualquier otra cosa que te has inventado por encima de Jesús, estás bajo la ira de Dios, porque todo eso es un invento del hombre, eso no es real. Claro que los ancestros de nosotros nos impusieron esas cosas a la fuerza y nos dijeron que si rechazábamos eso, nosotros tendríamos problemas porque la familia se separaría de nosotros y íbamos a ser excomulgados. Excomulgado quiere decir que se hace un juramento donde aquella persona a la cual ha rechazado la tradición ha quedado bajo maldición. Pero ese es un invento del hombre
que no tiene ningún poder, ningún efecto, porque el único que puede maldecir es Dios, porque es el que da la vida. Sin embargo, Él no nos ha mandado a maldecir, sino a bendecir. Para eso Cristo vino y Él se hizo maldito. Él se fue colgado en un madero. Y la carta de Gálatas capítulo 3 nos dice, versículo 13, que maldito por Dios todo aquel que es colgado en un madero. Porque Jesús es declarado como un maldito colgado en el madero, porque la ley lo dice. Una persona que ha blasfemado delante de Dios, que ha tomado el nombre de Dios en vano, tiene que ser colgado en un madero, tiene que ser cortado de la tierra, porque ha faltado el respeto al único Dios verdadero. Tú lo puedes ver en la Biblia, en la ley. Alma que pecare, esa morirá. La ley te condena, la ley te dice que Dios ha dicho, no mentirás si tú mientes. Y yo miento. La ley nos dice, las instrucciones de Dios, que no tomaremos el nombre de Dios en vano. Y nosotros lo tomamos a la ligera, muchas veces. Mi querido amigo y amiga, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, dice el texto de 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Te pregunto, ¿amas a Jesús? ¿Le amas de tal manera que estarías dispuesto a morir apedreado como Esteban, que lo apedrearon en el capítulo 7 del libro de los Hechos? ¿Lo amas de tal manera que estarías dispuesto a que te arranquen la cabeza como se la arrancaron al apóstol Pablo por creer en Jesús y por predicarlo? ¿Lo amas de tal manera que prefieres morir crucificado cabeza abajo porque no eres digno de morir como murió tu Señor y Salvador Jesucristo, como lo hizo Pedro? Amiga y amigo, si te cuesta asistir a un templo para dar gracias el día domingo, que es el día de Cristo, imagínate cómo le puedes amar. Tú tienes tiempo para tu trabajo, trabajas 10 horas, 8 horas, trabajas 12 horas, pero esto es lo irónico, lo absurdo, que no tienes tiempo para el que te dio el trabajo. Y cuando no tienes trabajo, corres a orar, a pedirle misericordia, y Él es bondadoso, Él te da un trabajo. Cuando estás enfermo, corres a buscar un milagro. Y cuando un pariente se muere, también estás tan afligido y asustado que también corres a buscar auxilio. Y Él es bondadoso, Él te ayuda, porque Él es misericordioso, Él es compasivo. Pero lo más importante, no le pides a Él que te salve, que te perdone, que te redima, amigo y amigo. Oh, amiga y amigo, estás condenado de acuerdo a las Sagradas Escrituras si no has creído en Cristo Jesús. Tú puedes decir esta tarde, bueno, yo soy una buena persona, yo trato la manera de, agradar a Dios, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia te demanda obras 100% perfectas. El Dios de la Biblia te dice que no mientas, que no codicies, que no seas un avaro. El Dios de la Biblia te dice que lo ames con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sin embargo, la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, dice Jeremías 17:9, y es perverso más que todas las cosas. ¿Tu corazón cómo está, amigo? ¿Tú crees que tu corazón estaba en obediencia? ¿Tú crees, amiga y amigo, que tu corazón está en obediencia a Dios? ¿Cómo probarlo? ¿Cómo saber cómo está tu corazón? Jesús dijo que del corazón salen las guerras, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemas. Sale, dijo Jesús, todo lo malo sale del corazón, porque el hombre dice que del buen tesoro de su corazón saca y comparte. Si tu corazón es malvado, perverso, es por esa razón que lo único que hablas es pura basura, y lo único que piensas son cosas vanas. ¿Cómo saber que tu corazón es de piedra? ¿Cómo saber que tu corazón es malvado? Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, yo pruebo el corazón de los hombres, yo lo escudriño. Yo sí saco a la luz la maldad que hay en ellos, la falsedad. Dijo el Señor: este pueblo con sus labios me honra a mí, pero su corazón está lejos de mí. Y han cambiado mi ley por tradiciones, enseñanzas de hombres. Ellos creen que dando limosna me agradan. Ellos piensan que yendo a la iglesia una vez al año me agradan. Eso es abominación, amigas y amigos. Quiero contarte una historia de un santo condenado
La Biblia nos habla en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, de un hombre llamado Nicodemo. Este hombre era un hombre que tenía una gran reputación. Quizás, si te lo puedo comparar, tenía una influencia en la sociedad como el hombre que está en el Vaticano, en Roma. Un santo condenado. Era santo, pero para los hombres, pero para Dios era un condenado. Nicodemo era un hombre que tenía una gran reputación, pero no era salvo. Era un hombre que tenía un gran conocimiento. Nicodemo era un hombre que sabía hebreo, sabía arameo, sabía griego y sabía latín. Era un hombre que tenía una gran influencia en la política. Él no tenía problema con hablar con los príncipes, para hablar con los emperadores. Era un hombre muy sabio. Era un hombre que tenía una gran, pero una gran moralidad en la sociedad. De tal manera que este hombre tenía tanto miedo a su posición que fuera afectada, que fue a buscar a Jesús de noche. Y Jesús, cuando llega a Nicodemo, le dice él: yo sé y sabemos nosotros los judíos que lo que tú haces, lo haces porque Dios está contigo. Algo que podemos dar testimonio, aunque no creamos en ti como Señor y Salvador, es que Dios tiene que estar en ti para que hagas lo que haces. Y Jesús, sabiendo quién era Nicodemo, que era un hombre muy importante en la sociedad, él le dice: de cierto te digo, que si no nacieres del Espíritu no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo dice: ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le vuelve a repetir y le dice: oye, la gente a ti puede que te tenga como un hombre puro, santo, sublime, un hombre intachable, pero tienes un corazón de piedra, estás condenado. Y Jesús le vuelve a repetir y le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres del agua y del Espíritu no podrás entrar en el reino de Dios. Un santo condenado. Un santo quiere decir un apartado, que está separado del pecado, pero aquí hay un hombre llamado Nicodemo que estaba condenado, pero este hombre tenía una gran influencia. De hecho, que podría hoy, en la tradición, podría ser como un santo, podría ser como un papa, pero que está podrido por dentro. ¿Por qué? Porque es un contradictor, contradice, es un usurpador, ha ocupado el puesto de Cristo y está en grandes problemas, es un anatema, porque no ama a Cristo. Todo hombre que quiere el lugar de Cristo, todo hombre que quiere la posición de Cristo es un anatema. Cristo es único. Y esto es maravilloso porque Jesús trata a Nicodemo con misericordia. Y tú lo ves a Jesús hablándole, diciéndole: yo sé que viniste porque tienes una gran necesidad. Y el problema no es el problema de conocimiento, Nicodemo. El problema tuyo es que tienes un corazón de piedra. Y tú lo sabes. Y la gente no lo sabe. La gente te tiene por sublime. La gente piensa que tú eres un gran maestro. Eres principal entre los judíos. Los judíos te veneran. Pero luego Jesús le dice: ¿sabes cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Un momento crucial para Nicodemo. Jesús le dice: ¿cómo es posible? Porque Nicodemo responde: ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede nacer de nuevo? Él estaba acostumbrado a hacer obras superficiales. Él estaba acostumbrado a la apariencia. Él se vestía como se viste un padre, como un sacerdote, pero realmente un condenado con un corazón de piedra. Él se vestía como se viste un pastor de gran influencia que puede predicarle a 1000, a 10,000, a millones de personas todos los domingos. Sin embargo, si tiene un encuentro con Cristo, puede ser hallado falso. Solamente es la pinta, porque no es a Cristo que predica filosofía. Y aquel que no conoce las Escrituras le compra, pero aquel que lee las Escrituras sabe que es un traidor de la verdad. Por un plato de lenteja, por su influencia, por su posición, y ha secuestrado lo que le pertenece a Cristo. Y presenta a un Cristo, pero un Cristo no según las Sagradas Escrituras, es un Cristo que solamente está ahí para arreglar problemas, no para salvar a condenados. Un santo condenado
es un hombre conocedor de las Escrituras, es un hombre que incluso predica de Dios y probablemente trata la manera de santificarse. Oh, querido amigo y amiga, un santo condenado. Nicodemo le dijo a Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, Jesús le dijo: Dios ama lo que no se puede amar. El hombre no tiene nada que se pueda merecer el favor de Dios. El hombre es un contradictor a Dios, es un rebelde, es un aborrecedor de Dios, porque él se inventa un Dios a su manera. El hombre desde que pecó en Adán huye sin que nadie lo persiga. Proverbios 28:1 dice: huye el impío. Y el impío es una persona rebelde, es una persona que conoce, es una persona que sabe quién es Dios, pero no le respeta. Inclusive puede predicar de Dios, puede decir que cree en Dios emocionalmente, pero su corazón es un corazón duro, es un corazón de piedra, es un corazón frío, es un corazón estéril. No ama a Dios porque lo ve a su manera. Tiene una adoración falsa, como la samaritana, que era una mujer muy devota. Ella le dijo a Jesús en aquel pozo: ¿sabes qué, Jesús? Tenemos la dicha que tenemos este pozo que nuestro padre Jacob dio a José, a sus hijos, y aquí venimos a sacar agua. Fíjate esto, esta mujer era una mujer extremadamente religiosa, devota. Esta no era una mujer cualquiera, no creas tú que era una mujer fácil. Esta era una mujer puritana, de tal manera que los 5 maridos que había tenido nadie los conocía, solo el único que los conocía era Jesús. Imagínate lo que ella le dice: nosotros, Jesús, nuestros padres desde niña me han llevado a servir a nuestros dioses a la montaña, y allí adoramos nosotros. Tú sabes, los samaritanos adoraban, un pueblo mixto entre judíos y gentiles paganos, adoraban unas deidades, las cuales el culto que les hacían era teniendo relaciones sexuales. Y los sacerdotes que ministraban allí eran los hombres que se daban los placeres con las mejores mujeres, con las reinas, con las hermosas vírgenes. Y aquellas mujeres daban aquel culto a aquellas deidades, y ellas pensaban que estaban rindiendo un culto a su Dios. Esta mujer samaritana está allí. Jesús dice que era necesario pasar por allí. Está buscando agua. Y le dice que ese pozo es extremadamente hondo. Oh, esa es como el agua bendita que muchas personas buscan y se la tiran encima. Algo así para aquella mujer era aquella agua del pozo. Luego de estar conversando con Jesús, Jesús le dice a la samaritana: mira, ustedes adoran lo que no saben, mujer. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Nosotros lo hacemos de acuerdo a las Escrituras, ustedes lo hacen de acuerdo a la tradición, de acuerdo a un invento. Es una adoración falsa. Es como que tú vayas a un templo y te pongas a brincar y a brincar y a brincar, y grites y digas en el nombre del Señor, pero realmente no lo conoces, nunca lo has leído en la Escritura, no sabes que Él es santo. Y te acercas a Él como si fuera un invento del hombre. Y puede ser, digamos, estar en adulterio, en fornicación, y tú piensas que Él está recibiendo esa alabanza. Pues la samaritana era de ese calibre, de esa mujer. Y luego Jesús le dice: ¿sabe, mujer? Trae a tu marido para que él venga también, para que él conozca la verdad. Ella se sorprende y le dice: no tengo marido, le dijo la mujer a Jesús. Y Jesús le dice: ¿sabes qué, mujer? Eso sí has respondido con verdad, porque has tenido 5 maridos. La mujer trató la manera de cambiar la conversación. Jesús fue al corazón de ella y le reveló. Le dijo: tú eres una puritana, tú tienes sexo con los sacerdotes paganos allá,
Y probablemente estás tan confiada que piensas que nunca va a salir a la luz esa fornicación. Pero delante de Dios han sido contados los maridos con los cuales tú has fornicado. 5 has tenido y con el que estás fornicando ahora uno es tuyo. ¿Tú crees que eso no es impactador cuando alguien te dice algo que no lo sabe y que nadie más lo sabe y que para ti piensas que es un secreto que te lo vas a llevar a la tumba? Pero ahora la samaritana, ella sabe que allí está alguien que no es simplemente un humano mortal, ese es el Mesías, que sacó a luz el pecado con el propósito de darle la medicina. Aquella mujer fue sacudida hasta lo más profundo de su corazón, de su ser, y le dijo: me parece que eres profeta. Y el Espíritu Santo comienza a obrar en la samaritana y ella le dice: Señor, dame de esa agua para yo no seguir teniendo sed. Ella tenía sed porque los sacerdotes que le ministraban se aprovechaban de ella y le decían: ten sexo conmigo, y es una adoración a nuestra deidad. Estaba vacía por dentro. Es como una mujer que va a misa, va al templo y es usada por el sacerdote, o un niño que es violado por un sacerdote y le dice que eso es sagrado a Dios. Eso es lo que se vive en muchos lugares, y los padres confían en esos hombres de sutana y piensan que son hombres puros, pulcros, pero son pecadores hasta la médula, son corruptos. El único puro es Jesús. Y viene Jesús y le dice: hay muchos falsos hombres que se aprovechan de las pobres criaturas, de las pobres muchachas inocentes, y les dicen: da un voto acostándote conmigo. Eso le había pasado a la samaritana. Se había acostado con 5 hombres y ella pensó que eso era sagrado. ¿Cuántas personas no viven así en el mundo, que han sido violados, que han sido violadas? Claro que es un delito, una violación, y el culpable tiene que rendir cuentas a lo que son las leyes civiles. Pero también hay perdón para ese violador, si se arrepiente genuinamente, y para el violado y para la violada también hay perdón. Pero muchas veces esas heridas en el alma te llevan a hundirte en el licor, en la droga y en la prostitución, en el lesbianismo, homosexualismo, porque tenés herida el alma y buscas un consuelo porque alguien te destruyó internamente. Como la samaritana, estaba ella realmente lastimada. Jesús le dijo: mujer, yo soy el que hablo contigo y yo vine a buscarte. Has buscado siempre en cisternas rotas, mujer, lo que yo tengo para ti. Y la Biblia dice que aquella mujer dejó el cántaro, inmediatamente se fue a su ciudad. Y para que entiendas que lo que yo te estoy diciendo es extremadamente importante y es veraz, ella tenía tanta influencia porque era una mujer que era devota en el templo, de tal manera que creían en su palabra. Era una mujer puritana, era una mujer que la gente decía: ella es una santa ante la sociedad. La samaritana era una mujer santa, como la Virgen María, que todo el mundo piensa que fue una mujer que quedó virgen después que después que dio a luz a Jesús. Es cierto, pero después fue conocida por José y tuvo más hijos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, pero la tradición te ha cegado y te ha metido, porque la pelea no es contra el evangélico, contra los protestantes. Aquí la pelea es contra Cristo. Satanás quiere que tú no veas a Cristo como tu Señor y Salvador, tu única salida, sino que tú pongas a una criatura por encima de Cristo, porque Satanás no quiere que tú conozcas a Cristo, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, y cuando Cristo resucitó al tercer día, Satanás fue derrotado de una vez y para siempre. Pero él maligno, allí mismo, después él fue y compró a los soldados, a los sacerdotes, sobornaron a los soldados y les dijeron: vayan y rieguen la voz que Jesús no ha resucitado, sino que se robaron el cuerpo de él. Mi querido amigo y amiga, dice el texto que hasta el día de hoy los judíos ortodoxos, los que no creen en Cristo, han divulgado esa mentira que Jesús no resucitó.
Y de la misma manera la tradición nos quiere decir que María es santa, pura, pulcra, porque nos quieren quitar a Cristo y nos han quitado a Cristo, y por eso no hay un cambio, porque la religión no cambia al hombre, la religión te corrompe. El hombre quiere fama, el hombre quiere lo de Jesús y por eso no lo predica. Por eso tú vas a ver en Latinoamérica grandes templos llenos, pero de personas realmente que no han tenido un cambio, personas que no aman a Dios con su corazón y con su mente y con su ser, sino que son personas interesadas que siempre van a buscar un milagro, siempre van a buscar un beneficio, pero no aman al benefactor. Aman el beneficio, pero no aman al benefactor. Aman el milagro, pero no aman al que hace el milagro, no le sirven. Mi querido amigo y amiga, si Dios ha tocado tu corazón con estas palabras que he estado diciendo acerca de la samaritana que conoció a Cristo y dice que dejó el cántaro y se fue a su aldea, aquella mujer que había sido usado por los sacerdotes, 5 hombres había tenido y ella pensó que nadie sabía, para que te des cuenta que tu pecado más atroz es conocido por Dios y Dios siempre te va a mandar a alguien para revelártelo con el propósito no de condenarte, porque Cristo no vino para condenar, Cristo vino para salvar como un buen abogado. Amigo, ¿quieres que ore por ti? Sí. Amén. ¿Cómo es su nombre? Héctor. Héctor. Voy a orar por Héctor. Si Dios te trajo aquí, Héctor, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Amado Señor, te presento a Héctor. Aquí puedo ver tu poder, Señor, tu misericordia, el poder de tu palabra, Señor. No tuve que rogarle, no tuve que mentirle, Señor, no tuve que prometerle una vida mejor. Él vino como una evidencia, Dios, a todas las personas que están alrededor del mundo y a los que están aquí presentes, que los predicadores, Señor, solo tenemos que predicar tu palabra y no tenemos que adulterarla, no tenemos que engañar, Dios. Te presento a Héctor, Señor. Sálvalo, por favor, Señor. Concédele un verdadero arrepentimiento, que así como la samaritana, Dios, estaba seca por dentro y fue llenada, Padre amado, fue restaurada, que Héctor sea restaurado este día, Señor. Calienta su corazón frío de piedra. Salva a este hombre, Dios, para tu gloria, y que él pueda dar testimonio que un día aquí en Estados Unidos, en Massachusetts, de Norteamérica, él tuvo un encuentro personal con Cristo como Nicodemo, como la samaritana, como Leví, el recaudador de impuestos, como Zaqueo, como Pablo, el blasfemo, como este servidor pecador que un día, Señor, también vine a los pies de Cristo, que hoy Héctor sea levantado. Padre, perdónalo, por favor, ayuda a este hombre. Mira su corazón afligido, abatido, Dios. El problema de él no es falta de empleo, el problema de él no es falta de familia, el problema de él, Dios, no es falta de amigos, el problema de él no es falta de dinero. El problema más agudo que él tiene es falta de Cristo en su vida, y esta tarde te pido que te entrones en su vida, Señor, y que le concedas el arrepentimiento genuino y que tome las riendas de la vida de este hombre, y que de ahora en adelante brille, Dios, y que sea la luz en medio de las tinieblas. Consuela su corazón, libéralo de cualquier cadena, Señor, cualquier miedo, cualquier vicio, Dios, cualquier cosa, cualquier atadura, cualquier maldición este día, Dios, queda quebrantada en el nombre de Cristo, y que este hombre, Señor, se levante para que dé testimonio a aquellos que quizás están sobrios, pero este hombre, Dios, un día va a estar predicando y decir que quizás, ¿qué importa si borracho o endrogado? Pero tú, Dios, cuando llamas a un hombre, tú lo cambias, porque tú eres experto en levantar a los cadáveres para darle vida. Así me levantaste a mí, Dios, hace 24 años en la ciudad de Nueva York, que nadie daba un centavo y no valía ni tan siquiera basura, Dios, era menos que basura, era un cadáver en putrefacción. Pero después han pasado tantos años, Señor, que aquí estoy en Massachusetts diciendo que si lo hiciste conmigo, Padre, lo harás con este hombre. Levanta a Héctor, libéralo de las garras del diablo que ha estado destruyendo su vida, y brilla en él, que la gloria de Cristo se vea en este hombre. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis queridos amigos y amigas, los que están alrededor del mundo por medio de las plataformas digitales pueden ver lo que se hace.
Veo el costo, veo los clavos, veo en tu rostro tu infinito amor. Veo mis culpas, veo mis pecados, veo la deuda de mi pasado, veo en el madero tu radical perdón.